buenas noches, cofrades. Aquí empieza Cofradías en 7 Televisión. Como siempre, suena Soledad de San Pablo, de Pascual Zueco Ramos. Estamos en esa víspera de la celebración de los patronos, de esa festividad de San Ciriaco y Santa Paula. Una devoción de complicado arraigo en Málaga, no acaba en esta época moderna de despegar. No sé qué nos ocurre a los malagueños con los patronazgos, que muchas veces los dejamos olvidados. Más todavía, y esto es una opinión, lógicamente, nos llama la atención ese desapego hacia estos dos iconos del cristianismo temprano en Málaga, de San Ciriaco y Santa Paula. Sobre todo, ¿por qué? Porque se encuentran en el templo más cofrade de todos. Es un templo en el que siempre hay gente, siempre hay cultos, siempre hay tráfico de cofrades. Sin embargo, cuando llega la festividad de San Ciriaco y Santa Paula, nos encontramos con que la devoción pues, no es la deseada. Es una cuestión de tiempos, una cuestión de historia. En algún momento, pues quien más, quien menos ha arrimado el hombro en esa congregación, una congregación a la que, o con la que tendríamos que trabajar todos los cofrades, igual que se está haciendo, que creo que sería un gran espejo para esta congregación de los santos patronos, la Real Hermandad de Santa María de la Victoria. Una apuesta decidida por trabajar de forma continuada, por tener unos planes, unas ideas y sobre todo evitar la falta de estrategia. No puede ser, y esto también es achacable a la propia ciudad, que un año, el 18 de junio, sea fiesta, al año siguiente no, un año se salga un sábado, otro año se salga otro día. Es cuestión de reflexionar, cuestión de ver que en los patronos, en esa iglesia de los santos mártires, tenemos muchísimo que hacer los cofrades. Es una reflexión, simplemente una idea. Os voy a dejar ahora con un vídeo precisamente de la procesión del año de 2019 de los santos patronos Ciriaco y Paula, porque en el programa de hoy nos vamos a centrar en el segundo y en el tercer bloque a hablar de algo más atemporal. Vamos a hablar de algo que, siendo atemporal, es pura historia. Vamos a hacer un recorrido histórico, urbanístico y arquitectónico de Málaga, de la Málaga cofrade, de la Málaga conventual. Vamos a estar desde Bahrein con Eduardo Guerrero Strachan. Yo te recomiendo que te tomes tu tiempo, que disfrutes este programa de hoy, porque hoy en Cofradías vamos a hablar largo y tendido de arquitectura y de urbanismo. ¡Empezamos!
Bueno, pues después de ver esa procesión de los santos patronos es el momento de comenzar con nuestro bloque de actualidad, saludando primero a Jaime Morero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Bueno, un fin de semana, el último, que viene marcado por las celebraciones en torno al Santísimo. También, recordemos, el 11 de junio, ese aniversario de coronación. Vamos a empezar precisamente yéndonos hacia Santo Domingo. Desde la cofradía de Santo Domingo vienen dos efemérides, ¿no? Y es que se cumple un año de aquella salida de la Virgen de la Estrella. Efectivamente. Y el aniversario de coronación de la Virgen de la Soledad de Mena, que es más que evidente que lució de una manera esplendorosa, como ya nos tiene también bien acostumbrados por otra parte. En esa capilla y con esos mimbres, ¿no? Con esos mimbres, efectivamente, pues el trabajo es inmenso. Yo me quiero acordar de mi buen amigo Ramón Gómez, que después de tanto confinamiento, de complicaciones y demás, lo primero que hizo fue ir a visitar a su Virgen de la Soledad, que no le falte nunca. No podemos obviar, dentro de todo este aparato fantástico para llamar a la devoción, para el rezo, para la intimidad con la Virgen, pero al mismo tiempo para la exhibición de lo que es un aparato cofrade de culto, el estreno de La Peana, maravillosa. Un trabajo de Varela. de Varela, que es fantástico. Valera, no Varela, yo he dicho Valera. Yo he dicho Varela y tú lo has dicho bien. Diseñado por Curro Claro, bueno, unos perfiles y unos volúmenes que no deja de ser una peana de culto, pero es un basamento con una elegancia y una dignidad sobresaliente. La verdad que es magnífico ese estreno. El trabajo de Valera no nos sorprende, porque es sencillamente el trabajo al que nos tiene acostumbrados. Luego ya nos vamos a ir a los triduos eucarísticos que comenzaron el día 10, que fueron los de Expiración y Fusionadas. Bueno, la Hermandad Sacramental de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan, Expiración, que es la Hermandad Sacramental de San Pedro. En el caso de Fusionadas no es la Hermandad Sacramental histórica de la Iglesia, sino que es una Hermandad Sacramental de los años 70, si no me equivoco, sí, porque de nueva creación, la histórica está asociada a la Hermandad de los Dolores de San Juan. Exacto, la histórica, la de San Juan como tal, la de la parroquia, es la de la Archicofradía de los Dolores. Bueno, unos cultos al Santísimo que no han podido ser rubricados con la procesión del Corpus, que era lo que tocaba litúrgicamente y lo que los cristianos, digamos, conmemoramos de una manera muy especial, porque no debemos de olvidarnos nunca que el culto al Santísimo es la base de nuestro credo. Sin eso probablemente estamos muy desnudos y muy vacíos de contenido. Y bueno, que algunas parroquias, creo que Santiago, por ejemplo, se ha tenido esa procesión claustral, ¿no? Santo Domingo también. Dentro de lo que cada una parroquia ha podido y ha deseado, bueno, pues se ha hecho ese homenaje, esa conmemoración litúrgica a su Divina Majestad. Como te decía, había cultos, triduos eucarísticos que empezaban el día 10, otros empezaron el jueves 11 para hacer jueves, viernes, sábado y el día 14, domingo, celebrar esa solemnidad del Corpus Christi. Fue el caso de la Hermandad de la Sagrada Cena en Santo Domingo, hermandad que no es sacramental, pero por el propio misterio que representa, sí celebra estos cultos, y la Hermandad de la Sentencia, la Hermandad Sacramental de Santiago, que también celebró este triduo eucarístico. La verdad es que a mí se me hizo muy extraño ir a Santiago y ver los bancos llenos, pero con poca gente, esa distancia de seguridad que todavía se tiene que guardar. La iglesia estaba llena, pero daba esa sensación de falta. Tuve la misma sensación cuando estuve en la iglesia de San Pedro, exactamente la misma. Había gente, no podía seguramente haber más porque estaba todos los bancos, de hecho yo me senté en uno de los últimos, estaban todos llenos, pero sí es verdad que te da una sensación muy extraña de ver cómo, bueno, primero, la respuesta me parece importantísima, que se llene, aunque sea con 2 personas por banco, que se llene la iglesia me parece importante, en un triduo eucarístico y bueno, sí, diezmado en el espacio. Luego el sábado 13, la Archicofradía Sacramental del Huerto, realizó una adoración al Santísimo con don Rafael, el diácono que está a cargo de las parroquias de San Juan y los Mártires, bajo el mando de don Felipe Reina. Como digo, el Huerto, a lo mejor esto es una locura, pero el Huerto se encuentra en San Julián y yo lo veo muchísimo más lustroso que en los Mártires. En los Mártires, cuando ya tenga su retablo terminado, pero es que todavía tengo en la cabeza ese culto con el que además llegamos al confinamiento, con la Virgen de la Concepción en el altar mayor de
con el Señor del Huerto en el altar mayor de San Julián, que aquello fue una barbaridad, una maravilla, un derroche de buen gusto. Seamos sinceros, es mucho más fácil llamar la atención en San Julián que en los mártires. Sí. Bueno, pero aprovechando el espacio, el huerto desde luego le ha dado una dignidad, una solemnidad y una espectacularidad a sus puestas en escenas culturales que bien merece la pena tenerlos en cuenta. Bueno, y luego llegamos y terminamos con esto el repaso eucarístico al domingo 14, un domingo 14 en el que se habría celebrado la procesión del Corpus Christi. En esta ocasión las distintas parroquias que así lo desearon realizaron su procesión, pero también en paralelo las cofradías, y bueno, las cofradías fueron la mayoría hermanos mayores por aquello de la falta de espacio y del aforamiento. Los hermanos mayores de las cofradías acudieron a la catedral a esa procesión del Corpus Christi o a esa adoración del Santísimo, pero también en parroquias, como decíamos, como Santo Domingo, como Santiago, etcétera, se celebraron estas celebraciones de la solemnidad del Corpus. Así es, hemos dado un repaso breve sobre esas parroquias que lo han tenido a bien. Me imagino que se habrá multiplicado en muchas más, pero bueno, no hemos ceñido estrictamente a los cofrades. Luego, lo que hablaba en la presentación, el sábado 13 tendría que haberse celebrado la procesión de los santos patronos, cuya festividad se celebraría mañana, jueves 18. Yo sigo sin encontrar, y además es una cosa que me toca de cerca porque en mi adolescencia estuve colaborando con la congregación, llegué a salir 2 o 3 años de hombre de trono, pero es muy complicado porque se intenta que haya una vida en torno a ellos como congregación, pero es difícil, se hace complicado. Algo debe fallar en todo esto y no todo es achacarlo a la hermandad. No, completamente convencido de ello. Málaga tiene un problema, digamos, casi crónico en su forma de sentir y de ver las cosas y sobre todo en su carácter indolente en muchos casos, ¿no? Y es que su identificación con lo propio muchas veces dista muchísimo de la realidad. Sí. No tiene normalmente ese amor y ese amor propio o ese cariño hacia sus cosas. Lo hemos podido comprobar con el patronazgo del Santo Cristo de la Salud, lo podemos comprobar con los santos mártires Ciriaco y Paula, y seguramente lo podríamos extender un poquito más allá, pero no vamos a dejar aquí. Es decir, es muy complicado, como tú bien has dicho, es muy complicado. Puedes poner todo el empeño del mundo, pero va a resultar que al final es que realmente tenemos que reconocer que somos meramente procesionistas, a lo mejor, y no vamos más allá de eso. Bueno, vamos a hacer 2 comentarios finales. Uno, que tiene que ver con la agrupación de cofradías. El jueves pasado, jueves 11, se celebraba la asamblea que ratificaba esa solicitud de préstamo para aumentar un 20% la dotación a las cofradías, es decir, un 60% del total del 100% que reciben. Se adoptó, se aprobó, no fue con una mayoría absoluta, no fue por unanimidad, sí fue por mayoría absoluta, lógicamente, por más de la mitad de los miembros. Y bueno, ahí queda eso, después de un periodo, después de explicaciones, después de notas de prensa pues complicadas de entender. Lo que tenemos claro es que ya en breve empieza ese periodo de devolución de abonos para quien así lo desee. Sí, pues yo creo que podemos hablar de un punto y aparte, ¿no? Se acaba de cerrar un capítulo y empieza otro que, digamos, abre las puertas de una nueva situación, de una nueva realidad, y a ver cómo se adaptan tanto agrupación, cofradías como cofrades a todo esto que está por venir. Y cerramos con una noticia de obra social. Vida Farma, para quien no lo tenga todavía, la antigua Cofarán. Vida Farma Málaga hace un donativo de 3.500 euros dirigido a la obra social y de caridad de la Hermandad de la Paloma. La cooperativa farmacéutica ha querido colaborar con esta obra social. La verdad es que da gusto que la empresa privada también esté colaborando con las necesidades y sepan que las cofradías son canalizadores hacia la sociedad. Las 2 cosas son importantes. Primero, un verdadero lujo de que empresas todavía puedan permitirse este gasto para obra social, y segundo, que entiendan que son las hermandades un canal de redistribución de esos bienes, porque tienen contactos con su Caritas parroquial, con su obra social, con la Fundación Corinto en muchos casos. Es decir, que son unos canales de distribución seguros y efectivos. ¿Qué nos traes hoy en la lanzada? Hoy traigo un recuerdo. Hoy me voy a mover entre soledades y estrellas. Muy bien, efectivamente. Soledades y estrellas en este mes de junio,
que nos recuerdan a años anteriores. Nos vamos a quedar ahora con Jaime, con su lanzada, nos vamos a publicidad y en un momentito vamos a estar de vuelta hablando con Eduardo Guerrero Strachan de urbanismo, de arquitectura y de esa Málaga histórica. No te vayas que estamos de vuelta en nada. Buenas noches. Ahora, en estos tiempos de comportamientos confusos, de anomalías ordinarias y de reposadas inquietudes, es ahora cuando encontramos en el subrayado del calendario la marca de la memoria. Ahora que me precede el recuerdo al que atropello, es cuando no quiero ni puedo tropezar. 3 son los hechos que dan fuste a esta columna. Como base, esbeltez y capitel, la coronación canónica de la Soledad de Mena. Y como cubierta de airosos voladizos, el aniversario de la humillación que se convirtió en estrella sublime. Pero lo niego todo, porque ahora, cuando el deseo está sujetado a la memoria, es cuando el recuerdo se desnuda de las prisas. Ahora que cuando miras hacia atrás, tal vez el golpe de la soledad no encuentre ninguna estrella. Ahora que discurrimos los finales, ahora que el tiempo se enmascara, ahora que el recuerdo es un refugio donde nunca tuve un sitio para huir de la razón, ahora que he visto soledades, ahora que creo en lo que tenía, ahora que vienen las estrellas y yo sigo con el día, sin dudar que pasará. Ahora que ya lo cuento con alegría. Ahora que pronto es pasado y con el presente vivo todavía. Ahora que andamos sin antifaz, ahora que estamos a medio andar, ahora que no hay palio que tape ni estupidez que se escape al compás de la verdad. Ahora que me libera la cercanía, ahora que no hay más palmas que la alegría, ahora que finge el futuro con cara presente sin par para hoy, ahora que me libera la soledad, ahora que nada oculta en las estrellas, ahora que todo recuerdo hay ganas de hoy, ahora que pongo comas por imitar, ahora que sigue firme la libertad, ahora que me mudo y que te mudas, es en una copla sin rima entre estrella y soledad. Y es que todos los finales son el mismo repetido, ¿verdad, amigo? Un abrazo. Después del primer bloque de actualidad vamos a seguir hablando de cofradías y hoy vamos a hablar de cofradías desde uno de esos prismas de los que nos gusta hablar aquí, algo más allá de lo que tiene que ver con lo tradicional. Vamos a hablar de urbanismo y arquitectura relacionado con las cofradías. La posibilidad de abrir las fronteras que nos ha permitido el confinamiento gracias a la normalización de las herramientas de comunicación nos lleva hoy a Oriente Próximo. Hoy vamos a irnos hasta Manana, la capital de Bahrein. Allí vamos a contactar con un arquitecto malagueño, cofrade, que está desarrollando desde enero de 2017 su labor en este país. Vamos a hablar con Eduardo Guerrero Strachan, que nació en Málaga en 1987, estudió arquitectura en la Universidad de Sevilla, continuó sus estudios en la Universidad Camilo José Cela y además de arquitecto es arquitecto técnico e ingeniero de la edificación. En septiembre de 2011 comenzó su carrera profesional en la firma HCP, donde continúa como director de servicio en Bahrein. Como cofrade, Eduardo es archicofrade de la Expiración y hermano del Descendimiento. En su haber podemos incluir el diseño de la Casa Hermandad, de esa Hermandad de la Malagueta, y también de una que esperamos ver próximamente, que es la de la Hermandad de la Mediadora de la Salvación. Vamos a hablar de eso y de muchas más cosas a lo largo de esta entrevista. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Bueno, lo primero, agradecerte la disposición, la disponibilidad y bueno, que podamos hablar durante tanto tiempo de algo que bueno, constituye la imagen en muchas ocasiones de nuestra Semana Santa, Jaime. Sí, es un territorio que nos interesa porque nos define, porque es por el que caminamos, el que nos vertebra y el que nos indica por dónde estamos, ¿no? Porque la ciudad es el escenario de la anual conmemoración interpretativa de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Es una entramada representación pública de itinerantes escenas que encuentran en la tramoya de la historia
la pluralidad de decorados que recoge su representación. Este cambiante ritmo encuentra en el reposo y la quietud de los templos ese tiempo detenido que se convierte en hitos artísticos y espirituales. Son hitos que vertebran y condicionan la realidad cofrade desde su origen, que han estructurado barrios, dictado recorridos procesionales y que han contenido a las hermandades desde su inicio, de esta nueva cristiandad que vino a partir de finales del siglo XV. Son los lugares donde estas hermandades encontraron el norte y la guía para desplegarse por la ciudad. Y Eduardo, si te parece, y antes de cruzar estas portadas de esos primeros templos, vamos al origen de su planeamiento y disposición. ¿Cuánto condicionó el sustrato histórico de la ciudad, tanto fenicio, romano como musulmán, y su trazado de ciudad, la ubicación de estos primeros templos? Sí, evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Al final, y creo que va muy relacionado la arquitectura, la urbe, el urbanismo de Málaga con incluso el carácter del malagueño, que un poco iremos desgranando con las diferentes capas. Evidentemente la ciudad no se puede entender sin su pasado y nosotros, por ejemplo, los arquitectos, cuando estudiamos el urbanismo, nos gusta entender la ciudad como una sucesiva interpelación de capas, ¿no? Como una cebolla que se va desgranando. Y evidentemente, si bien no tanto los fenicios, porque fueron asentamientos muy primitivos, pero sí los romanos, con evidentemente el teatro romano o la primera Lex Flavia Malacitana, fueron marcando lo que sería la posterior urbe que se terminó de asentar con la ciudad musulmana, ¿no? Que realmente supuso el gran hito y la base de la futura ciudad cristiana de Málaga. Eduardo, entre las nuevas construcciones religiosas destaca por encima de todas, en espacio, en tamaño, en importancia, la propia catedral, construida sobre la mezquita Aljama. ¿Cómo condiciona el emplazamiento de la catedral lo que es el posterior desarrollo urbanístico de la ciudad y qué importancia puede tener esa mirada hacia el mar directamente en la catedral? Claro, cuando se produce la reconquista cristiana, evidentemente había una labor de conversión muy importante por parte del reino y esto se plasma en, pues evidentemente, el eliminar todo resto religioso musulmán y el primer plan que se propone para Málaga son la implantación de 4 iglesias, siendo la primera de ellas la iglesia de Santiago, que curiosamente, aunque parezca que se pretende eliminar todo el pasado musulmán, tiene un estilo mozárabe que se puede ver en el Torreón. Incluso hay datos de que podía ser anteriormente una mezquita. También la iglesia de San Juan y la iglesia de los mártires fueron las 3 primeras iglesias y el gran monumento que supuso el cambio y el principio de la época cristiana fue la catedral, que evidentemente respondía a 2 motivos. Uno, eliminar la mezquita de los viernes o punto central de la ciudad árabe y por otro lado darle una bienvenida al mar, a la ciudad como carácter icónico. Sí, hemos hablado, Eduardo, y tú te has referido a ello, de lo que significa entrar, cuando entraron las tropas de Fernando y Isabel la Católica por la antigua calle Real, que era calle Granada, que se dirigieron directamente a la catedral para cristianizar el monumento, una ciudad que ya había sido cristiana en época visigoda, pero que vuelve a cristianizarse bajo este fenómeno llamado de la Reconquista, y has hablado también de esas primeras parroquias que empiezan a vertebrar la ciudad cristiana. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, has hablado algo sobre el estilo de Santiago, pero los parámetros artísticos que definen estos 4 templos y cuándo empiezan a poblarse más o menos de cofradías? Y sobre todo, porque creo que es muy importante, ¿cuándo empieza ese maridaje templo, urbanismo, gremio, cofradías? Sí, como decía, cuando se produce la Reconquista hay 4 localizaciones que predominan en el centro histórico de Málaga, ya que prácticamente Málaga se definía por la muralla con ciertos arrabales, pero estas 4 localizaciones no respondían a situaciones arbitrarias, eran perfectamente elegidas, como tú bien has comentado, Santiago como ese eje de la llegada de Granada, como la calle Victoria, que suponía el gran hito y la rendición de
del imperio. Por otro lado tenemos la iglesia de San Juan, que inicialmente tiene un estilo mucho más del gótico, como un estilo mucho más cristiano, abandonando ese carácter musulmán, y la catedral como un estilo más renacentista, como el renacer del imperio por encima de ello. Y claro, evidentemente, como por ejemplo hablábamos de la época romana, en las ciudades cristianas se han vertebrado en torno a las iglesias, en torno a las plazas, en torno a los elementos de articulación que suponían pues el crecimiento de las mismas. Entonces, estas localizaciones responden a formas de colonizar la ciudad y evitar que se formen ciertos núcleos en esa época musulmanes, ya que realmente con la Reconquista esto era uno de los grandes objetivos, ¿no? Sí, estamos en una época, digamos, de definición del territorio, de encontrarnos, ¿no?, y de localizarnos, donde las cofradías, pues su labor, digamos, constructiva se ciñe básicamente a lo que son capillas propias en los templos y sobre todo las criptas, ¿no? Las criptas, porque era la funcionalidad básica de las hermandades en aquel entonces, que eran los enterramientos y dar sepultura a los hermanos, ¿no? Pero conforme vamos saliendo del núcleo, a finales del siglo XVI, y descubriendo el hábitat de las cofradías, tenemos un documento que en 1562 encontramos esa vista de la ciudad de Málaga, de Antón van Vingaerde, una ciudad fuertemente amurallada en su perímetro y con un río como frontera entre centro y arrabal. ¿Cómo se desarrolla la ciudad? ¿Cuáles son esos nuevos lugares y esas nuevas plazas y esos nuevos espacios de encuentro? Claro, evidentemente el río y el mar han sido, junto con la montaña, los elementos que han vertebrado el urbanismo de Málaga. De hecho, en Málaga no pudo tener un crecimiento radial como pudieron tener otras grandes urbes por las limitaciones que tenía geográficas. Evidentemente, el río siempre ha supuesto una gran división entre lo que era principalmente el arrabal del Perchel, que era un asentamiento en el que ya existían pues iglesias e incluso monasterios en esa época, y también el crecimiento de la ciudad viene muy hacia el norte, ¿no?, buscando el barrio capuchino, con los primeros conventos, con los primeros cementerios. Es decir, la ciudad amurallada empieza a salir, a crecer, como por ejemplo también toda la zona de la Merced, que supuso un gran hito de crecimiento de la misma. Y bueno, y estas fronteras físicas impuestas por el propio urbanismo y por la propia fisonomía de la ciudad, ¿cómo pudieron ser sorteadas en aquel entonces, a final del XVI, principio del XVII, cuando digamos, el procesionismo empieza a ser una constante? Sí, evidentemente, claro, y eso lo podemos incluso tener hasta nuestros tiempos. Evidentemente, del número de cofradías que tenemos, aunque la ciudad haya crecido mucho, el mayor número de cofradías lo tenemos en el centro o sus alrededores. Entonces, al final, la ciudad va creciendo hacia los exteriores, adosándose a la urbe como elementos que van añadiéndose en este proceso de colonización de la ciudad, ¿no? Evidentemente se producen los arrabales, las ermitas, los diferentes espacios que generan culto y generan, como tú bien dices, procesionismo en diferentes partes de la ciudad. Hablaba justo de esos arrabales, los territorios que también tienen un sustrato histórico, pero que tienen que conectarse con las ciudades de los distintos ángulos. ¿Qué papel tienen las órdenes religiosas y las cofradías en esta primera gran ampliación de la ciudad? Y si coinciden estas conexiones con el apogeo posttridentino y el auge de las corporaciones de penitencia del siglo XVII. Sí, evidentemente durante el siglo XVI y XVII en Málaga se produce sobre todo lo que llamamos la época de los conventos, un gran número de conventos y casi todos añadidos a iglesias, como por ejemplo el convento de la Trinidad, el convento de la Merced, el convento de Santa María de la Paz, de las Carmelitas Descalzas, el convento de San Agustín, muchos de ellos en el centro histórico, que es la que llamamos la Málaga que se perdió, la Málaga que pudo ser, llena de
de torreones, de espadañas, de diferentes elementos arquitectónicos, porque el centro histórico de Málaga contaba con 25 conventos. Claro. Es decir, estamos hablando de una época en la que la religión era un elemento muy, muy presente en la vida de la ciudad, y ello se articulaba a través de los conventos y las iglesias. Y si, por ejemplo, vamos a los orígenes de muchas de las cofradías que tenemos a día de hoy, pues tienen origen en esos conventos mercedarios, carmelitas, capuchinos. Entonces, ese proceso evangelizador de las cofradías tiene como punto de partida el urbanismo de esos conventos. Eduardo, antes de entrar en esa Málaga conventual, en esos 25 conventos que había en el centro de Málaga, ¿es la iglesia del Santo Cristo el espacio que define mejor ese siglo del original para la arquitectura religiosa de la ciudad? Bueno, evidentemente la iglesia del Santo Cristo supuso un granito, ya que estaba adosada a la Plaza Mayor, ¿no? La Plaza Mayor en la cual se vertebraba la ciudad, con otro de los grandes hitos del urbanismo de aquella época, que fue la apertura de calle nueva para conectar la Puerta del Mar con la Plaza Central. Y entonces, evidentemente, el Santo Cristo pues supuso un gran avance en el urbanismo de Málaga. Eduardo, hemos hablado o hemos introducido la ciudad conventual como espacio singular de Málaga, como una urbe, digamos, casi monástica, ¿no? Porque teniendo en cuenta las dimensiones de un centro histórico tan pequeño, hablar de 25 conventos entre lo que es centro y proximidades, pues estamos hablando de una gran superficie de terreno. ¿Cómo podía ser el escenario por el que itineraban nuestras hermandades hasta la catedral? ¿Cómo podría ser esa perspectiva que tenían los cofrades de entonces? Claro, por eso hablaba de la importancia de entender la ciudad musulmana, ¿no? Porque realmente cuando se produce la reconquista cristiana se produce una conversión, pero el tejido de la urbe viene muy heredado por esas juderías, por esas calles, y evidentemente estos 25 monasterios, estos 25 conventos, y como tú dices, yo nunca, no, evidentemente, pero me la imagino como un lugar en el que estaba lleno de religiosos andando por la calle, y evidentemente la Semana Santa que entendemos hoy nada tendría que ver con la de aquella época. Claro. Tronos mucho más pequeños, recorridos mucho más limitados por las calles, tener en cuenta que en esa época no existían calles como Calle Larios, como Calle Nueva, la Alameda, eran callejuelas más bien. Claro, no existía Molina Larios, Calle Cister. Entonces, la urbe muy heredada, que podríamos quizá el pequeño vestigio que nos queda de la judería por la zona de Santiago, nos da a entender un poco cómo era esa ciudad, ¿no? Y evidentemente por calle Granada, el final de calle Granada, hay muy pocos tronos que pueden pasar hoy en día. Entonces, ahí nos da un poco la idea de cómo era esa Semana Santa, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, de una configuración de ciudad muy diferente a la que nos encontramos hoy en día. Y, bueno, tan diferente como que todas las hermandades, o las pocas que llegaban al centro, entraban por la actual puerta isabelina del Sagrario, que era la puerta de la antigua catedral hasta el último tercio del siglo XVI, cuando se inaugura la nueva catedral, o la catedral a los romanos, ¿no?, como le llamaban entonces, porque era el cabildo catedralicio el que tenía la tribuna más poderosa para ver las procesiones, puesto que estaba en la catedral para ver cómo entraban todas las hermandades. Hay un fenómeno dentro de este movimiento, digamos, barroco, que sí es singular y que tiene todavía secuelas en Málaga, y del que podemos a lo mejor comentar algo, que son las capillas callejeras. Estamos hablando de que hoy subsisten, por ejemplo, la de la Piedad, Dolores del Puente o Rescate, como vestigio de esa cercanía con la divinidad del barroco, ¿no? ¿Qué apreciaciones te merece esta permanencia? Sí, y esto evidentemente podemos verlo sobre todo en muchas ciudades de Andalucía, las diferentes capillas, las diferentes ermitas, que de alguna forma era, como bien comentas, conectar o acercar las cofradías hacia el pueblo, ¿no? En un ejemplo de caminar en la ciudad, en el que, digamos, cuando pasas,
pues entras y tienes ese momento de intimidad. Y claro, pues por ejemplo hablas de la Capilla de la Piedad, podríamos hablar de la pequeña ermita de la Zamarrilla, elementos que suponen plantar esa semilla de lo que futuro serían cofradías. Claro, en el siglo XVIII encontramos en lo arquitectónico aportaciones singulares e importantes. El caso del Santuario de la Victoria, la iglesia de San Felipe, la ermita de Zamarrilla, la ermita del Monte Calvario. ¿Qué aporta este catálogo tan dispar y cómo se libra esa batalla académica o academicista contra el barroco en Málaga, en lo arquitectónico? Claro, pues ahí sienta un poco las bases de lo que sería el futuro. Por ejemplo, en lo que has mencionado hablamos de diferentes estilos, de unos estilos más regionalistas, de unos estilos más marcados por una arquitectura vernácula de la zona. Hablamos del Santuario de Victoria como gran hito de la época, como un elemento totalmente vertebrador de la ciudad, que supone esa conexión visual del centro y de la parte norte de la ciudad. Y evidentemente estas iglesias empiezan a definir lo que sería el futuro heterogéneo de las iglesias de Málaga, ¿no? Ese carácter que yo siempre hablo tan diverso del malagueño también se refleja en su arquitectura, y como tú bien dices, y a día de hoy sigue siendo, la Semana Santa y la arquitectura religiosa ha sido muy influenciada por el barroco, el neobarroco o incluso el rococó, ¿no? Entonces, evidentemente, liberarse de esas cadenas, supongo que en aquella época tendría que ser un gran paso adelante. Tenemos, de los que ha citado Fran, tenemos un ejemplo que para mí me resulta paradigmático por su significación y por sus formas, que es la iglesia de San Felipe, ¿no? Además que nos sirve para hilar el 18 con el 19 por la presencia de Ventura Rodríguez. ¿Qué te parece a ti como arquitecto esa construcción basada probablemente en parámetros de Borromini, de esa arquitectura italiana triunfante de finales del 17, y cómo ves su aplicación en Málaga? Sí, evidentemente ahí hay unas influencias de la arquitectura de Florencia, de una arquitectura con unas líneas muy marcadas, con una arquitectura que, si bien tiene unas ciertas adaptaciones al sur de España, pero empieza a sentar unas bases de unas líneas muy marcadas, de una arquitectura mucho más contemporánea, mucho más avanzada, en la que la ornamentación no es un simple decorado, es un elemento que tiene una funcionalidad. Y aunque es verdad que San Felipe se encuentra enclaustrada dentro de un contexto que la limita mucho, supone un gran hito a la hora de avanzar en ciertos estilos. El siglo XIX, Eduardo, nos trae las desamortizaciones, Godoy, Mendizábal, Madoz, etcétera, y eso hace que a finales del XIX, principios del XX, el paisaje se parezca más al que hoy conocemos, nos resulte más familiar. Sobre todo, hablábamos antes de algunas calles que no existían, esa apertura de sur a norte de la calle Larios, toda la modificación en ese entorno, convirtiendo la ciudad en una ciudad burguesa típica del XIX. Y nos podemos centrar quizá en dos iglesias, como son San Pablo y el Sagrado Corazón. ¿Qué ideas trae la arquitectura de ese tiempo a la ciudad? ¿Qué papel tiene la arquitectura religiosa y cofrade por extensión en esos comienzos del XX? Claro, este es otro de los grandes hitos del urbanismo de Málaga, porque veníamos muy influenciados de la obsesión que existía de ensanchar las ciudades, ¿no? Llega el ferrocarril, llega la industrialización, existen los planes, el plan Castro y el plan Cerdá de Madrid y Barcelona. Es decir, las ciudades empiezan a crecer y, por tanto, se empiezan a requerir nuevos espacios. Lo que hablábamos antes de esa urbe tan congestionada, tan marcada por el trazado islámico, es necesario abrirla. Se producen, como decíamos, la apertura de Calle Larios, la apertura de Molina Larios, y con ello trae nuevos espacios de la ciudad. Evidentemente, uno de los puntos más singulares es la iglesia del Sagrado Corazón, que estamos hablando de una iglesia muy influenciada por la arquitectura Notre Dame, por una arquitectura neogótica muy recargada, frente a la un poco más relajada arquitectura de San Pablo, ¿no? Pero son arquitecturas en las que empezamos a importar estilos que se están dando en otras partes de Europa. Es decir, existe una crisis de identidad y hay una necesidad
de modernizar las ciudades. El proceso de industrialización supuso no solo una revolución en cuanto a las formas de vida, sino a las formas de entender la arquitectura y las ciudades, ¿no? Se empieza a conectar con otros estilos, se empieza a tener conciencia de que hay que importar otros estilos. Es curioso, Eduardo, cómo cuando nos aproximamos a la modernidad se revisa el pasado, que ya en sí parece una aparente contradicción, o también le podríamos llamar nueva normalidad en un momento dado, dentro del siglo XIX, principios del XX. Yo creo que hay un revisionismo sobre la figura del Leduc, ¿no? Como restaurador de la iglesia de Notre Dame, como tú bien has dicho, pero avanzamos hacia el siglo XX y, bueno, hay una eclosión de nacimientos de hermandad de los felices años 20, como yo los llamo, pero que se sesga de golpe esa posible evolución en el 31 y en el 36 con los sucesos que ya todos conocemos. Te quería preguntar cuáles fueron o cuáles podrían ser para ti, o desde tu punto de vista, las mayores pérdidas que hubo en la ciudad de Málaga y esto es una cosa casi particular y personal, ¿por qué se musealiza la desgracia y la catástrofe con la iglesia de la Merced tanto tiempo expuesta al público para luego derribarla? Bien, sí, evidentemente la iglesia de la Merced yo creo que es la gran pérdida que sufrió Málaga, no solo por la localización y por la historia que tenía, sino por el estilo y la calidad de la arquitectura. Es decir, cuando se producen los sucesos, no fueron sucesos que fueron arbitrarios, sino fueron totalmente premeditados hacia ciertos puntos claves de la ciudad, como hemos hablado antes del Arrabal también en Santo Domingo. Es decir, se atacaron diferentes puntos importantes de la ciudad y, evidentemente, desde el punto de vista arquitectónico, la gran pérdida fue la iglesia de la Merced, aunque Santo Domingo prácticamente tuvo que ser reconstruida y, como vemos a día de hoy, prácticamente no nos queda nada de aquella origen, ¿no? Sí, hablamos de un esqueleto desnudo prácticamente, ¿no? Un esqueleto desnudo. Esto, por ejemplo, es muy curioso, el dejar vestigios del pasado, y no solo ocurre aquí, ocurre, por ejemplo, en muchas ciudades. Por ejemplo, en Berlín hay iglesias bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, y que el urbanismo pretende dejar como marcas y heridas que se han sufrido durante estos sucesos. Y yo creo que de alguna forma era como un punto de no volver a cometer ese error, hasta que ya supongo que la determinación sería eliminarla, ya que ese espacio se utilizó para otros fines en la ciudad. Probablemente sea el inicio del desarrollismo lo que lleva a la aniquilación de cualquier resto, que nos deja el siglo XX, donde la arquitectura religiosa seguramente ha tenido pocos iconos de importancia, ¿no? Yo ahora mismo, así a bote pronto, me acuerdo de las capillas propias de Expiración a mediados del siglo XX, a finales la Basílica de la Esperanza. Y bueno, ya entrado en el siglo XXI, a lo mejor otro icono puede ser el oratorio de Santa María Reina de la Virgen de la Hermandad de las Penas, ¿no? ¿Qué te parece esta evolución? Y bueno, y si encuentras algún ejemplo más que no haya podido yo citar en este momento. Bueno, evidentemente en el siglo XX se produce una cantidad de iglesias enormes en Málaga, que como hablábamos de totalmente estilos opuestos, diferenciados, y que evidentemente suponen, yo creo que el periodo más fructífero de las iglesias en España y en Málaga en concreto. Evidentemente, como tú bien dices, muchas de ellas de dudosa calidad o a lo mejor de un proceso acelerado y poco consensuado, pero que evidentemente forman parte sobre todo de la colonización de nuevos espacios que vienen de la crisis de la postindustrialización, como son los barrios de San Andrés o toda la parte de lo que actualmente conocemos como la térmica, ¿no? Sí. Si me permites, pues hacer una leve mención a una de las joyas arquitectónicas que tiene la ciudad, que es la iglesia de Estela Maris, que está en la Alameda, y no sé si quieres cerrar con esto porque me parece una auténtica maravilla. Sí, bueno, evidentemente la iglesia de Estela Maris, muy denostada en nuestra ciudad y yo creo que poco comprendida, es sin duda, no solo por el arquitecto que lo hizo, sin duda es la joya de la corona del movimiento moderno, aunque no el único en Málaga, pero sí el más
el más conocido, no solo por el estilo que plantea, sino por el concepto, ¿no?, de un convento vertical, un convento invertido, muy influenciado por los movimientos del Colegio Maravilla, de Alejandro de la Sota, es decir, una arquitectura en la que el ladrillo queda visto como una forma de limpiar y desvestir la iglesia de cualquier tipo de ornamentación y centrar el mensaje en la oración. Es decir, es una iglesia que esconde un mensaje conceptual detrás muy importante, muy profundo. Bueno, vamos a dejar aquí esta primera parte porque hemos hecho un recorrido en 25 minutos de más de 5 siglos de historia. No ha sido fácil, pero la verdad que la concreción en las respuestas por tu parte, Eduardo, ayuda. Y ahora lo que vamos a hacer es descansar un momentito, vamos a volver y vamos a seguir hablando de mitad del siglo XX en adelante de casas de hermandad. Así que no te muevas, que en un momentito estamos de vuelta. Bueno, pues seguimos en esta entrevista larga que le estamos haciendo hoy a Eduardo Guerrero Strachan, arquitecto, cofrade, malagueño, nos recibe además en Bahrein, en su lugar de trabajo. Y ahora, Jaime, vamos a irnos a otros espacios, hemos pasado de las iglesias, vamos a irnos a otra parte del urbanismo y la arquitectura cofradiera en Málaga. Sí, hemos hablado de que en la primera gran parte de la Semana Santa, desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XX, el espacio que necesitaban las hermandades era escaso. Era el de su capilla en un momento dado y hemos hablado también, bueno, el de las criptas como motivo y funcionalidad de la hermandad, ¿no? Pero a partir de mediados del siglo XX, un poquito más adelante, el último tercio tal vez, surgen unas nuevas necesidades. Las cofradías, después, salvado el periodo de la guerra, empiezan a incrementar el patrimonio. Ya sabemos el volumen que adquirieron los tronos y bueno, y se dieron cuenta de que hacía falta un contenedor fijo que custodiara aquellos bienes, ¿no? Son unas necesidades nuevas, espaciales, que surgen, pero sin olvidar, por supuesto, aquellas primeras construcciones efímeras, ¿no? Esa especie de arte povera improvisado que fueron los tinglaos, ¿no? ¿Qué te parece a ti esta transición, Eduardo? ¿Cómo la ves? Y bueno, y ¿cómo crees que se desarrolla esta necesidad espacial que tienen las cofradías? Sí, evidentemente las casas hermandades yo creo que es un tema muy interesante y de un largo estudio, porque evidentemente es una tipología, como bien hablas, no tiene casi ni 50 años y es una tipología que, como se entiende en Málaga, prácticamente la hemos inventado. Es decir, que ha sido un proceso experimental, como tú bien hablas, desde los inicios de esos tinglados a las casas hermandad que hoy entendemos. Claro. Es decir, que nada tiene que ver esos primeros requerimientos que, como tú bien dices, son de espacio, de funcionalidad, a lo que entendemos hoy una hermandad, porque también no solo los espacios han cambiado, sino las hermandades han evolucionado y las actividades que se desarrollan en ellas no son las mismas. Yo, de la época del tinglao, tengo cierta nostalgia, porque evidentemente de cofrade pequeño he vivido en la época de los tinglaos como muy presente, como primeras casas hermandades, pero evidentemente a nadie se nos olvida ciertos tinglaos que suponían una referencia para la ciudad y que incluso cuando pasabas por ellos y no existía ese tinglao, te rememoraba a esos recuerdos. Yo siempre tengo presente la Pollinica con la salida de calle Pedro de Toledo, o los estudiantes de la Plaza de la Merced, o el huerto de la salida de la Plaza de los Mártires, en las que todavía hay muchos nostálgicos que echan de menos esa salida. Lo que pasa, el problema que yo veo es que el tinglao siempre se consideró como algo provisional y no quizás se le dio ese carácter que podía haber hecho que tuviese más presencia en la ciudad como un elemento efímero e itinerante. Es decir, si por ejemplo nos referimos a casetas de feria, por ejemplo,
que son elementos que se montan y desmontan para un punto concreto o para un periodo concreto, los tinglados podían responder a la misma necesidad. Pero sí que es verdad que nunca se llegó a dar ese carácter de intentar embellecerlo de alguna forma para que tuviesen un poquito más de presencia. El convertir esos tinglados en un trampantojo, como son las casetas de feria al final, como tú decías, el embellecerlo. Bueno, vamos a valorar a lo largo de lo que nos queda de entrevista el asunto de ese desarrollo de las casas de hermandad. Pero hay dos momentos clave, el año 68 y el año 78, que son las construcciones de las casas de hermandad, en primer lugar de la Casa Hermandad Museo y Patronato de la Expiración, después el Salón de Tronos de la Archicofradía del Paso y la Esperanza. ¿Qué suponen tanto para la ciudad como para la Semana Santa estas dos construcciones y sobre todo cómo se valora ese ejercicio de mímesis con el entorno, de ser salones de almacenaje de tronos y cuánto hay acerca de esa creación de una arquitectura de vanguardia y con capacidad de desarrollo en lo funcional? Sí, evidentemente hablas de los dos grandes hitos como la Expiración y la Esperanza, dos hermandades, dos archicofradías siempre a la cabeza y a la vanguardia de la Semana Santa de Málaga. La Expiración como primer punto de inicio en la que evidentemente las normas urbanísticas o como se entendía el urbanismo no era lo mismo que hoy en día y de hecho también podríamos utilizar el caso de la Expiración como caso de evolución experimental, es decir, la Expiración está en el proceso de tener su tercera casa hermandad dentro de la misma ubicación. Es decir, las necesidades van cambiando, las cofradías van evolucionando y la arquitectura tiene que adaptarse a ello, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, la primera intervención, que evidentemente carecía mucho del carácter arquitectónico que la archicofradía pretendía, sí que empieza a marcar una desproporción de escala con respecto a la iglesia anexa, ¿no? Entonces, que marca lo que a día de hoy entendemos la Casa Hermandad de la Archicofradía, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de un primer envoltorio donde meter los tronos con una fachada muy, muy, muy sencilla. De hecho, hace poco estuve revisando los planos del proyecto original. Es decir, un primer paso en lo que sería después, como tú bien has dicho, en el 78, el primer lugar de culto, museo y casa hermandad. Es decir, el gran primer hito de construir una casa hermandad por y para la archicofradía, con un patio andaluz vertebrador, en la que se empiezan a enseñar un lenguaje diferente de arquitectura, una arquitectura mucho más controlada, una arquitectura de unas líneas diferentes, y de hecho, bueno, pues a día de hoy aún sigue siendo así. No podemos olvidar que estos dos primeros hitos conviven con lo que hemos hablado de esa arquitectura efímera de los tinglados, hasta que en la primera mitad de los 80 pues hay ciertas hermandades que pueden y se plantean el hecho de una inversión espacial, ¿no? No me atrevo a llamarlas a todas arquitecturas, pero sirven para dar resguardo a su patrimonio. Tenemos ahí los ejemplos de Prendimiento, Cautivo, Rescate, Misericordia o Rocío, por ejemplo, ¿no? Muchas trabajadas por la propia mano de obra de sus hermanos y con cierto toque regionalista en algunos casos. ¿Cómo definirías este primer avance o esta, digamos, primera generalización del hecho de la casa hermandad en nuestras hermandades? Sí, como tú bien hablas, yo creo que has mencionado 5 ejemplos y de los 5, 3 ya no tienen la casa hermandad en su ubicación inicial. Es decir, estamos hablando de ensayos fallidos, pero que supusieron una forma de enseñar las mejoras del futuro de las casas hermandades. Evidentemente, habla de casas hermandades que prácticamente son un salón de tronos con un portón y con muy poca funcionalidad. Es verdad que la del cautivo sí supuso un paso adelante en también establecer elementos museísticos en una localización mucho más visible frente, por ejemplo, a la localización del Rocío, en la que estaba en una callejuela muy entre medianeras, o, por ejemplo, la de Misericordia, que también era una casa hermandad que prácticamente no estaba
ni pensada para ello, porque cuando tenían que sacar los tronos tenían que añadirle un tinglado. Entonces, correcto. Estamos hablando de, como bien has dicho, construir con lo que tenemos, con los recursos que tenemos y para cubrir una necesidad que está más pensada para la vida de hermandad del año, es decir, tener un lugar donde resguardar los tronos, más que para tener un lugar de encuentro de hermanos, ¿no? Has definido muy bien el hecho de cómo ha evolucionado de una forma rapidísima, porque de esas 5 hermandades que hemos citado, pues 3 ya no tienen su sede allí, aunque siguen conservando los espacios, al menos un par de ellas así a bote pronto. Y bueno, sí, es una arquitectura absolutamente funcional, básicamente, o basada en el almacenaje, y nace para todos, para Málaga como paisaje urbanístico, esa fachada telón planista, ¿no? Una vez superados estos primeros, digamos, pensamientos sobre el espacio a ocupar y cómo ocuparlo, incluso yendo un poco más allá en este crecimiento patrimonial o de restauración, se cambia la idea de la Casa Hermandad. Entramos, por ejemplo, en el eje histórico de Alcazabilla, donde encontramos que 2 casas de hermandad se fraguan casi a la par en un conjunto monumental e histórico. ¿Cómo observas tú esta evolución desde donde hemos partido hasta ese digamos, final del siglo XX, y qué papel te merece estas 2 arquitecturas dentro del paisaje urbano? Sí, evidentemente el eje Alcazabilla, como se conoce, o las casas hermandades del Sepulcro y Estudiantes, supone un antes y un después en el entender de las casas hermandades. Es decir, las casas hermandades lanzan un mensaje también promovido por las administraciones públicas, por los suelos públicos, de que las casas hermandades forman parte del decorado de la ciudad. Es decir, nosotros no hacemos elementos casa hermandad para un día al año, sino que son elementos que forman parte de nuestra ciudad. Entonces, tienen que estar en consonancia con ellos, ¿no? Y aparte, yo creo que en esas 2 casas hermandades hubo un continuo diálogo entre las hermandades, que se ve en el resultado, aunque cada una tenga un estilo un poco diferenciado, pero el lenguaje, las composiciones de la fachada están totalmente coordinadas, y también hay un respeto por el entorno, que evidentemente los ejemplos que hemos mencionado anteriormente no tenían ese hándicap, ¿no? ese punto tan clave de la ciudad, pero es que estas 2 hermandades, si vamos al primer bloque, prácticamente todo lo que hemos hablado ha sucedido ahí. Entonces estamos hablando de un lugar tan histórico de la ciudad, un lugar con tanta memoria, que esas 2 casas hermandades tenían que estar a la altura de las circunstancias. Y yo creo que en ese caso hubo una buena simbiosis, hubo un buen entender de las hermandades y una construcción de calidad y acorde con el entorno. Has definido, digamos, bien los parámetros urbanísticos, estéticos y funcionales de ambos edificios, de estas nuevas construcciones, pero quizás yendo hacia adentro, abriendo las puertas de estas casas de hermandad, de esta redefinición del concepto, a lo mejor no hemos dado aún con la tecla del todo. Porque partiendo a lo mejor de unas premisas de Le Corbusier, ¿no? de la habitación o la casa tiene que ser una máquina de habitar, pues esto tendría que ser una máquina de fraternidad. Y además una máquina a lo mejor también museológica o museográfica, que no ha llegado a producirse en la mayoría de los casos. Sin embargo, sí ha triunfado a lo mejor la parte hostelera, ¿no? O balconista, si me permite la expresión. ¿Hemos equivocado la función del espacio? ¿Es el espacio cofrade tan versátil como para albergar funciones tan dispares desde sus fundamentos? Bueno, evidentemente estas 2 hermandades también supuso un antes y un después en ese concepto de que no existe casa hermandad sin bar, o no existe casa hermandad sin lugar de encuentro, ¿no? De hecho, muchas casas hermandades construidas anteriormente a estas 2 se están planteando la remodelación de estos espacios, porque al final supone pues un encuentro y una socialización que las cofradías quieren. Esto es un tema un poco profundo en el tema museístico de las casas hermandades y de las hermandades, pero yo creo que sí se ha mejorado mucho y sí se ha hecho un esfuerzo. Yo, por ejemplo, hablando de cuando hice el diseño de la Casa Hermandad del Descendimiento, se ha hecho un esfuerzo por exponer el patrimonio y por generar
ciertos eventos o exposiciones temporales que generen esa apertura de la hermandad hacia la ciudad. Evidentemente, y también no podemos olvidar que Málaga tiene una oferta museística muy grande y que quizás no todas las cofradías tengan un patrimonio tan atractivo como para hacer que una persona visite en exclusividad un museo o se dedique a un espacio. Pero yo, por ejemplo, he recordado también las noches en blanco. Es decir, yo creo que las cofradías, de alguna forma, y esto sí se definiría a lo mejor en los últimos años, se han abierto mucho más a la ciudad y en un proceso de, pues entender las hermandades como parte de una sociedad heterogénea y en la que todos se suman. Si volvemos a ese vial romano, esa entrada de la ciudad antigua, podemos ver, entrecomillando, un batiburrillo de edificios que nos cuentan historias de diferentes épocas y culturas en un sitio muy concreto. ¿Podemos establecer alguna conexión sólida, pirámides de cristal al margen, para ligar esa arquitectura cofrade, la historia y el urbanismo en calle Alcazabilla? Sí, evidentemente, como tú has dicho, en calle Alcazabilla tenemos desde el regionalismo más puro hasta, bueno, pues los vestigios de la ciudad romana, la arquitectura musulmana. Podríamos sintetizar en que ahí se encuentra el origen de la ciudad y la idiosincrasia de la misma, ¿no? También con, por ejemplo, el edificio de la aduana, que tiene un carácter muy presencial dentro del espacio que hemos hablado, ¿no? Entonces, ahí nos da quizás un poco una idea de que la arquitectura religiosa y la arquitectura de Casa Hermandad tiene que un poco liberarse de las cadenas de la propia Semana Santa y pensar en un modelo de ciudad más que en un modelo de hermandad. Es decir, yo sí estaría de acuerdo en que las hermandades busquen su identidad en la arquitectura de la Casa Hermandad, pero las casas hermandades no se pueden entender como una prolongación de un patrimonio determinado o como una prolongación de una parte de la procesión o como un pequeño estandarte, ¿no? Vamos a referirnos ahora al eterno historicismo que practican las hermandades, ese neobarroco aplicado a las diferentes casas de hermandad. Algunas en concreto que vienen a habitar espacios deshabitados hasta su llegada, el caso de la Archicofradía del Huerto o el Oratorio de Santa María Reina de la Cofradía de las Penas. ¿Qué validez tiene el uso de esas formas y estilos hoy? Y si es posible encontrar en ellos un acierto dentro de ese planeamiento urbanístico. Hombre, estamos hablando de intervenciones completamente descontextualizadas, ¿no? Estamos hablando de prácticamente en el siglo XXI emular estilos que hablamos en el primer bloque de principio del siglo XX, ¿no? Y algunos con dudosa calidad. Es verdad que, por ejemplo, de los dos casos que han mencionado, el Oratorio de las Penas sí que tiene un carácter más, bueno, como bien dice la palabra, de oratorio, como de lugar de culto, y quizás encuentre más en sí la justificación de ese, digamos, estilo tan marcado del mismo. Pero, por ejemplo, si estudiamos ese mismo caso, cuando nos vamos a la parte de Casa Hermandad, donde se encuentran los tronos, la arquitectura se suaviza mucho más, se relaja y quizás busca un elemento mucho menos recargado que la primera, ¿no? Evidentemente, la localización en la cual se encuentra el Oratorio de las Penas nada tiene que ver con la del Huerto, ¿no? Claro. Es decir, la localización creo que importa y mucho, ¿no? La arquitectura no es efímera, es contextualizada en su entorno, ¿no? Y bueno, pues evidentemente tengo mis reservas sobre la propuesta del Huerto, por lo menos desde el punto de vista estético, ¿no? Pensando en que, bueno, que aunque las decisiones se tomen por ciertos miembros de la cofradía, tenemos que pensar en lo que yo decía, ¿no? En un modelo ciudad y en crear algo que realmente nos identifique como malagueños, siempre manteniendo la identidad de que es una casa hermandad, ¿no?
Sí, hablamos de la convivencia no solo entre las personas, sino también entre los edificios y su entorno, ¿no? Creo que es muy importante el concepto para entender cómo homogeneizar el espacio, cómo hacerlo, digamos, sostenible, tanto física como estéticamente, ¿no? Pero hablábamos, Eduardo, en algún encuentro de la distancia física sobre las oportunidades perdidas, ¿no? Tal vez en cuanto a la representatividad que deben de albergar alguna fachada de las nuevas construcciones. Hemos presenciado un continuo y sórdido devenir de portadas puertas, pero sabemos que pones interés en tus palabras sobre el concepto arquitectónico de la Casa Hermandad del Amor. ¿Qué guarda desde lo arquitectónico este edificio y qué importancia recoge del movimiento moderno de la arquitectura y concretamente de la Bauhaus? Sí, bueno, si hacemos un símil con el primer bloque, la Casa Hermandad del Amor sería la Stella Maris de las Casas Hermandades, ¿no? Para mí me parece que primero es una Casa Hermandad muy valiente, es una Casa Hermandad que, hablamos otra vez del contexto, estamos en calle Fernando el Católico, una calle en la que predominan bloques de vivienda de una arquitectura muy controlada y muy dudosa. Es decir, estamos hablando en un lugar en el que quizás se prestaba más a dar un paso adelante, ¿no? A hablar un poco de esa arquitectura, como bien dices, de la Bauhaus, una arquitectura muy industrializada, porque al final no podemos olvidar que en el origen de las casas hermandades existen elementos de escala industrial, es decir, claro, los salones de tronos no tienen una escala humana. Estamos hablando de salones, de puertas en las que perfectamente podría entrar, pues si hablamos, por ejemplo, pues podrían ser hangares de aviones, ¿no? Me viene al recuerdo pues sí, la Casa Hermandad de Mena o, por ejemplo, incluso la de la Mono. Estamos hablando de puertas de unas dimensiones industriales. Entonces, a mí me parece que la Hermandad del Amor hace una apuesta muy, muy valiente a través de grandes arquitectos en dar un carácter muy industrial y que, bajo mi opinión, siendo, por ejemplo, su iconografía muy marcada, hace un contraste que, en mi opinión, genera una estampa bellísima, ¿no? Esa arquitectura muy, muy contemporánea dentro de el estilo arquitectónico de la cofradía. Entonces, para mí, creo que la arquitectura de Casa Hermandad tiene que responder al lugar y a la época y un poco liberarse de esas cadenas de intentar generar partes de la cofradía hacia la fachada, ¿no? Por enganchar este comentario con el origen de las casas de hermandad, no, a pesar de lo masivo, a lo mejor, que podía suponer la Casa Hermandad de la Aspiración conforme a la iglesia de San Pedro, hablamos de los mismos conceptos, un concepto absolutamente industrial e incluso de arquitectura organicista, ¿no? Claro, es que estamos hablando y yo, por ejemplo, que he tenido la suerte de hacer algunas casas hermandades, cuando uno plantea el hecho de construir una casa hermandad, pues tiene ese gran reto, ¿no? Cómo integrar esa escala industrial dentro de una vida 365 días al año, una vida de hermandad en la que, pues evidentemente los salones de tronos no están abiertos, en los que los salones de tronos se convierten en almacenes y darle a ese carácter de ciudad en la que no encontramos normalmente, y menos en lugares tan en el centro histórico o tan asentados, ¿no? Suelos tan urbanos, pues esa escala, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente la Casa Hermandad de la Aspiración viene muy determinada por esto, ¿no? Evidentemente después le pusieron 3 plantas más, pero la escala industrial determina y mucho el punto de partida de la Casa Hermandad. Hablamos de Humillación, Nueva Málaga, Crucifixión, Misericordia. Son hermandades que han apostado, con más o menos integración o más o menos antagonismo con el entorno, unas nuevas propuestas basadas en la cubificación del volumen, la planicie de los parámetros y la parca sequedad expresiva del volumen. ¿Son referentes estas casas de hermandad de su tiempo y, sobre todo, de su entorno? Hombre, indudablemente se acercan más a los estilos actuales, a las corrientes actuales. Es verdad que las casas hermandades siempre guardan ese punto de conservador, pero evidentemente los ejemplos que han mencionado, con sus diferencias, ¿no? Pero son elementos que han aportado y mucho a
a las casas hermandades. Por ejemplo, hablas de la Casa Hermandad de la Humillación, pues para mí uno de los grandes ejemplos de Casa Hermandades de Málaga, también muy denostado, un elemento en el que pues el cíngulo tan presente en la hermandad se hace presente en la fachada. Es decir, que hay un concepto de hermandad que va un poco más allá de la simple ornamentación, ¿no? O, por ejemplo, hablas de la Casa Hermandad de Crucifixión, también evidentemente muy marcada por las líneas, por una arquitectura contundente, que también en el entorno le favorece. Y siendo también, por ejemplo, una intervención, bajo mi punto de vista, muy acertada, la de la Misericordia como un elemento de transición entre el mercado de la Merced y el mercado del Carmen y la iglesia del Carmen, ¿no? Es decir, estamos hablando de dos estilos totalmente opuestos, el carácter industrial del mercado de la Merced frente a la historia o a la importancia de la iglesia del Carmen, y cómo la Casa Hermandad integra y hace de acordeón entre esos dos elementos, pero manteniendo un carácter propio que la hace visible y a la vez contemporánea, con unos elementos muy marcados, con una puerta mimetizada. Es decir, supone otro gran paso adelante que me consta que las autoridades y la Gerencia Municipal de Urbanismo lo recibió con buen agrado. Sí, en el caso de Misericordia podemos estar hablando de una neutralidad, ¿no?, entre la historia y la actualidad, en un edificio que no molesta visualmente, pero sin embargo, digamos que desarrolla sus funciones de una manera absolutamente genial, ¿no? Puestos a hablar de otra tipología de arquitectura de las casas de hermandad, tenemos la reinterpretación de edificios ya existentes. Hemos hablado, por un lado, de la casa de hermandad de Mena, con esa puerta casi hangar, ¿no?, como hemos referido, dentro de la plaza de Santo Domingo, y por otro lado tenemos otra interpretación de un edificio de origen decimonónico, que era el Hospital Noble, pero con una parte trasera moderna, que ha sido reactualizado como Casa Hermandad del Descendimiento. ¿Qué nos puedes decir de ambas propuestas? Sí, bueno, la Casa Hermandad de Mena tiene evidentemente muchas diferencias con la en cuanto a escala, en cuanto a dimensión, en cuanto a lugar e intervención con respecto a la del Descendimiento, pero evidentemente la Casa Hermandad de Mena pues queda totalmente eclipsada por ese portón, ¿no? Evidentemente, bueno, pues siendo conscientes del lugar, de la historia, pues bueno, la cofradía debería haber apostado por hacer una integración un poquito más determinada, como por ejemplo se encuentra en la parte del frente del edificio que se restauró también, que creo que es una universidad, ¿no? La UNIA, ahora mismo está en la sede de la UNIA. Correcto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el proyecto del Descendimiento, en el que tuve la suerte de participar, suponía un reto mucho mayor, ¿no? Porque evidentemente estábamos hablando de, como decíamos antes, de estar entre dos grandes edificios y entre dos lugares de la historia de Málaga, ¿no?, como el Hospital Noble, gran ejemplo de la arquitectura inglesa, de la arquitectura de navetas, o frente a la iglesia, a la Plaza de Toros, que tanta importancia tiene en la ciudad de Málaga. Entonces, bueno, esto suponía un gran reto porque detrás de ello había mucha historia, como tú bien has mencionado, Jaime. Bueno, en una especie de aberración arquitectónica se cortó parte de las navetas principales del antiguo y original Hospital Noble para construir este edificio que, bueno, pues presenta una arquitectura muy de los 70, una arquitectura muy neutral, con muy poca calidad, y bueno, pues el gran reto era devolverle a la historia lo que se le quitó, con aquella parte de la capilla que se le eliminó, pero de nuevo, como he dicho anteriormente, hablando de un lenguaje contemporáneo, ¿no? Es decir, hablar de esos ladrillos sólidos, de esos ladrillos cocidos en barro que tanta calidad demuestran, teniendo cada uno una tonalidad, y representarlo con un lenguaje contemporáneo en la parte trasera, ¿no? Entonces, bueno, el reto era importante porque estamos hablando de restaurar
pero a la vez generar identidad, ¿no? En un edificio en el que era difícil conseguirla. Se nos ha acabado el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, Eduardo, por el futuro. Fusionada, Mediadora, Dulce Nombre, el proyecto de Expiración, son esas casas de hermandad que miran al futuro. Muy brevemente, ¿qué podemos ver, qué podemos atisbar en esas casas de hermandad? Y si puede ser la solución de la Expiración, siempre desde su contexto, una nueva revolución que actualice 50 años después esos primeros planteamientos de la convivencia con el entorno. Sí, evidentemente la Expiración ha vuelto a estar a las vanguardias y ha vuelto a proponer otro modelo de casa-hermandad híbrido, ¿no? En el que convive la vida de hermandad con otros usos en la misma, en la que se incluyen también aparcamientos y elementos diferentes que van a darle menos carácter de casa-hermandad y más carácter de edificio, ¿no? Entonces, bueno, veremos las cofradías qué camino siguen, pero los ejemplos que han mencionado, todos van apostando por una línea mucho más actual, mucho más fresca, mucho más contemporánea, la cual yo creo que, bueno, pues es beneficiosa para la ciudad y para todos los malagueños, que disfrutarán de casas hermandades nuevas y de nueva arquitectura para la ciudad. Te voy a pedir, Eduardo, que le dediques un minuto a contarnos ese proyecto de casa hermandad, que es el de Mediadora. Sí, el proyecto de la casa hermandad de Mediadora, que hemos diseñado hace unos años, pero bueno, que por diferentes circunstancias aún no hemos podido empezar la construcción. Está situado, bueno, pues en la calle Ayala. Está junto a unas viviendas que tienen una protección importante, porque son unas viviendas de Ciudad Jardín, de la tipología Ciudad Jardín. Es decir, de nuevo tenemos ese gran reto de cambiar una vivienda de una planta hacia la escala industrial, ¿no? Entonces, ahí se ha hecho un gran esfuerzo por establecer un lenguaje de relación entre las mismas y teniendo el carácter tan marcado que tiene la Hermandad de la Mediadora, que a pesar de ser una hermandad nueva, tiene una identidad muy marcada y muy propia, se ha intentado dar, pues por ejemplo, elementos como la figura del Redentor del mundo, en una especie de lucernario, y la Mediadora con la jávega, y imponiendo la cruz, pero dentro de un lenguaje mucho más contemporáneo y menos obvio, dando a un poco ese concepto también de la humillación, de hacer un poco reflexionar a los hermanos, ¿no? Pues Eduardo, se nos ha acabado el tiempo, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado esta hora a hablar primero de historia, de urbanismo, de arquitectura. La verdad que ha sido todo un placer. El placer es mío siempre, poder hablar con tan buenos cofrades y bueno, pues poder contar un poquito, aunque nos hubiera gustado poder haberlo hecho un poco más extenso, esa historia de Málaga que tanto merece la pena y a la que yo animo a todos los malagueños a un poco googlear y encontrar un poquito, porque entenderemos mejor a nuestra ciudad y la comprenderemos un poquito mejor. Eduardo, gracias por este paseo que nos has regalado por la historia y sobre todo por la arquitectura. Si tenemos que definirnos de alguna manera en nuestro entorno, y tú nos has ayudado a ello. Muchas gracias. A vosotros siempre. Pues lo vamos a dejar aquí, nos vamos la semana que viene. Último programa de Cofradías, último miércoles de junio. Aquí vamos a estar para hacer un repaso general de lo que ha sido este año, esta primera temporada de Cofradías. Como siempre, te agradecemos que estés al otro lado. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches, sed libres y felices.